Y debe ser el lugar más observado del mundo y que más noticias genera. Me refiero a ese pequeño, pequeñísimo país en el Medio Oriente que para encontrarlo hay que tener una lupa y para comprenderlo, mire, toda la vida y no alcanza. Se lo digo porque vamos a hablar con un periodista nacido en Barcelona que se licenció de periodista y como tantos llegó a Israel en algún momento a los 23 años, seguramente para hacer un recorrido, y ese recorrido, bueno, le ha implicado ya más de un cuarto de siglo viviendo en esa realidad, tratando de explicarla al mundo, sobre todo los medios españoles, y le puedo asegurar que sobre Israel nunca se termina de aprender, nunca se termina de comprender cómo sobrevive un país tan pequeño, con una población tan pequeña, rodeado de enemigos y en una complejidad que de verdad es apasionante. La editorial Nagrela, una editorial que publica libros realmente de lujo en España y para todo el mundo, ha publicado recientemente, bueno, de alguna manera una continuación de un libro anterior, pero actualizado a partir del 7 de octubre, porque hay un antes y un después, no cabe duda. Descifrando Israel, ni más ni menos, con ese título. Vamos a ver si este periodista nos ayuda a descifrar algo de Israel. Sale Mergui, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien y gracias como siempre por estar con nosotros. Bueno, hice una larga introducción, claro, tu trayectoria también lo es. Y a ver, tal vez antes de entrar en la actualidad, que siempre es el día a día, los drusos y el Siria, y uno ve la foto y todo el mundo se escandaliza, y ahora la iglesia en Gaza, ay Dios, nunca falta nada. Digo, a ver, ¿qué has logrado en estos más de 20 y algo de años trabajando ahí, conociendo los matices, las contradicciones, las dificultades? ¿Cómo le explicas a través del libro y a través de tu experiencia algo de lo que es esa realidad? A ver si nos ayudas a descifrar algo esta mañana. ¿Qué es lo que quieres contarnos en el libro? Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues en primer lugar, una puntualización importante, y es que el libro fue editado y en la primera edición hace un año por la Confluencias Editorial Confluencias, una pequeña editorial de Almería, y también la segunda edición, la nueva que ha salido ahora mismo, también ha sido editada por Confluencias, es decir, Editorial Confluencias, con la colaboración ahora también de Nagrela, como tú decías, la editorial Nagrela. Y el objetivo de este libro, como bien dice el titular, es descifrando, es decir, es un proceso que nunca va a acabar, creo yo, pero que realmente tras el 7 de octubre la necesidad es aún mayor de conocer este país desde dentro, un país que realmente, quiere conocerlo, está cambiando de forma trepidante, para algunos de forma preocupante, para otros de forma agradable e importante, pero sí que está cambiando y es muy difícil, por supuesto, si es difícil explicarlo en más de 500 páginas, también va a ser difícil para mí, te admito, explicarlo en nuestra conversación de 5 minutos, pero sí que es cierto que en la elaboración del libro uno descubre lo poco que sabe, es decir, después de casi más de 25 años aún hay muchas cosas que uno le sorprende de la complejidad, sobre todo es un país de contrastes, de mucha complejidad, va mucho más allá de la pancarta que suele ser sobre todo el 7 de octubre y mucho más del estereotipo, pero sí que es cierto que es un país que hay que verlo, visitarlo y no solo visitarlo desde fuera, es decir, como turista, sino también hablar con los israelíes, porque uno de mis mantras es que se habla mucho de los israelíes, pero se habla poco de los israelíes. Se habla mucho de los israelíes y se habla poco de los israelíes. Es interesante lo que Con los dice, israelíes. o con los israelíes. Eh, Digo, a ver, a veces pienso que lo que estás diciendo, ¿no? Se conoce tan poco, se habla tanto de Israel, no hay día en el cual no esté en el centro de la escena mundial y todos mirando y tantos periodistas,
Y a veces uno piensa, desde ya, a miles de kilómetros nadie entiende nada, e incluso dentro de Israel, hasta ciudadanos de Israel, yo diría a veces, les cuesta comprender lo que ahí se vive. ¿Qué dirías en esas contradicciones? Dijiste, esta Israel que está cambiando, el 7 de octubre como un momento bisagra, todo lo que hace a la incertidumbre de una nueva geopolítica que algunos plantean, pero que no termina de consolidarse y que tiene un paso adelante, dos para atrás. ¿Dónde estamos parados hoy, Sal? En primer lugar, tienes razón que este país de apenas 10 millones de habitantes, que es 8 veces más pequeño que Irán, por ejemplo, que tiene 80 millones de habitantes, a nivel geográfico ya ni te cuento, ves el mapa y aunque la población va aumentando, reconocemos que este país se ha multiplicado por 12 desde 48 y es un crecimiento demográfico dentro de los países occidentales de los más altos del mundo, pero a nivel geográfico no hay un cambio, aunque es evidente que desde la escalada iniciada por el ataque terrorista de Hamas, Israel tiene posiciones militares en el Líbano, en Siria, en Gaza, un escenario realmente inimaginable hace casi 700 días. Y tiene razón en el sentido de que este país todo lo que hace atrae, para bien y para mal. Es un país que no se... Tiene mil razones que podemos hablar sobre el tema de la temática judía, la temática del conflicto palestino-israelí, conflicto israelí-árabe, conflicto o Tierra Santa, centro de religiones monoteístas, pero sí que es verdad que todo lo que Israel toca o pertoca o le tocan, pues evidentemente es portada internacional. Y un ejemplo es ahora mismo. Hemos visto cómo los drusos han sido atacados durante varios días. Prácticamente no hubo ningún tipo de información a nivel general, digamos internacional, ningún eco grave o fuerte. Y ha sido Israel atacar al régimen de Ahmed al-Shara en defensa, dice Israel, de los drusos, cuando este tema, este asunto ha sido portada y ha sido tema internacional, ¿no? Es decir, los drusos ahí que pueden decir gracias a Israel, porque gracias a su intervención militar, por un lado, dicen los drusos de aquí en Israel, han frenado este ataque de algunas fuerzas yihadistas que empezó en una violencia sectaria entre beduinos y drusos, pero también les ha llevado el foco mundial a su problema de los drusos, como antes también los alawitas, hace unos meses también en el tema de Shara. Ahora mismo Israel está, yo creo, en una estación, como dice en hebreo, tzomet ti, es decir, una especie de un cruce que debe tomar decisiones trascendentales para su futuro, después de la guerra más larga en su historia, una guerra costosa, dura, con una factura muy elevada a nivel de muertos de soldados, casi 1.000, en general 2.000, entre civiles y soldados, con una factura internacional sin precedentes. Israel, y eso es uno de los grandes éxitos de Hamas. Curiosamente, Miguel, precisamente en el momento en que Hamas está más flojo, desde su fundación en el 87, en su momento de más, digamos, derrota colosal a nivel de Hamas, a nivel de cúpula militar, a nivel de efectivos, a nivel de influencia en el mundo, tiene su éxito más importante, que es esta derrota o esta destrucción gradual de lo que se llama la marca o la imagen de Israel en el mundo, que es en parte también gracias o debido a la ofensiva militar masiva israelí en la hoy devastada Franja de Gaza. Y digo que es una especie de cruce, porque Israel tiene que decir ahora mismo qué hacer: seguir la guerra o, como le pide Trump, parar la devolución de los secuestrados, por supuesto, y ahí empezar un sendero de acuerdos, algunos militares, otros ya incluso más amplios, en el marco de los acuerdos de Abraham. Y todo esto, por desgracia para Israel, con un gobierno casi en minoría, un gobierno también muy impopular en Israel, teniendo en cuenta el 7 de octubre, incluso antes, y que no es un gobierno, diríamos, de mayoría de centro-derecha, sino que es un gobierno que está basado ahora mismo en un partido grande, que es el Likud, 32 escaños, un partido satélite que viene de la oposición, de Gideon Sa'ar, con 4 escaños, y luego 3 escaños de lados que hace 3 años eran marginales, como Smotrich y sobre todo Ben-Gvir. Y yo creo que Israel, si me puedo permitir esta opinión, Israel necesita un gobierno
de unidad, un gobierno que tenga las mayorías para poder llevar a cabo, diríamos que iniciativas muy, muy ambiciosas, muy importantes, y sobre todo intentar reconstruirse a nivel interno y a nivel externo. Sal, has dicho muchas cosas y es verdad que eres periodista y no sociólogo, psicólogo, antropólogo. Lo digo porque entre las cosas que has dicho, la cúpula del Hamas, todos sabemos, está muy debilitada y muy golpeada militarmente, el accionar de Israel, pero hablaste, por ejemplo, y esto es lo que te quiero preguntar, porque no tengo duda que los titulares en España, como en todo el mundo hoy, fueron Israel ataca a Siria. Este es el título. Nadie dijo Israel ataca a Siria para defender a los drusos que fueron masacrados. Como muy bien dijiste antes, no existió la noticia de las masacres y las imágenes espantosas. La única que apareció es esta de el ataque israelí en Damasco, ahí en el Ministerio de Defensa, y todo la han vendido como este país agresor. Digo, eres periodista y periodista que escribe mucho en medios españoles, nada más ni nada menos. ¿Y qué es lo que qué es lo que te parece y cómo te sientes cuando justamente en esos medios, aunque trabajas todos los días muchas horas tratando de explicar y demostrar cuál es la realidad de ese Medio Oriente, en realidad lo único que quieren decir, triunfo del Hamas y algo más, bueno, no, Israel ataca a Siria, ya está, o Israel atacó a los grupos. Y esto no quiere decir de ninguna manera, creo que lo vas a decir también, que todo lo que hace Israel y el ejército de defensa de Israel sea perfecto, porque no existe esto para ninguna sociedad, ningún país ni ningún ejército del mundo. Pero ¿cómo este periodista se sienta y tiene que hablar con esos públicos que además no quieren saber, solo quieren saber que Israel es el que atacó en Damasco? Bueno, en primer lugar, yo intento, tanto en mis crónicas en el diario El Mundo, como sobre todo en las redes sociales también, pero intento, eso a nivel de prensa escrita, intento siempre o informar y no opinar. Es decir, ya sé que la guerra en Gaza ha llevado a muchos a llevar su agenda personal a las redes sociales, sobre todo, y también incluso a los trabajos periodísticos. Y sé que es difícil contenerse y a veces me contengo porque, por un lado, es verdad que por un lado, por ejemplo, te cuento, yo en la prensa israelí muchas veces critico que los medios israelíes no den suficiente espacio a la tragedia en Gaza y al mismo tiempo en la prensa no israelí también veo que no dan demasiado espacio a la tragedia o al trauma israelí. Y yo ahí estoy en la mitad y en el medio y seguramente cuando me jubile de aquí unos 500 años, pues seguramente escribiré un libro exactamente sobre toda mi experiencia como periodista, pero sí que es verdad, la narrativa es importante, la semántica es importante, pero yo más que la prensa española, por ejemplo, analizo también la prensa árabe y la prensa israelí. Y yo esta mañana, precisamente lo que tú decías, exactamente, he puesto un tuit diciendo lo siguiente, no es una opinión, es una información, y es medios árabes, los puntos, sí, medios árabes, puntos, Israel ataca de nuevo a Siria aprovechando el caos de enfrentamientos internos. Y luego abajo he puesto medios israelíes, Israel ataca objetivos del régimen islamista de Shara en defensa de los drusos. Es decir, un titular, una semántica puede ser tan diferente y puede cambiarlo todo. Y el problema es que muchas veces un titular o una información que está, diríamos, no digo que es mentira, pero sí que no es toda la verdad o todos los contenidos, o por ejemplo, no da todas las versiones, finalmente ese titular llega a muchas personas y luego también llega a muchos políticos. Y de ahí se traducen en medidas políticas. No te quiero ya ni hablar del caso español y del gobierno español, pero sí que es verdad que muchas veces yo cuando escucho palabras o acusaciones del presidente español también veo que son muchos titulares también, es decir, que es su fuente de información. La pregunta de cómo me siento yo, es decir, yo te aseguro que aunque cuesta, porque aunque llevo aquí más de 25 años, la guerra está en Gaza y también la guerra en Irán, 12 días de Irán y toda la escalada general, realmente a nivel incluso psicológico y mental, que es el tema psicólogo, es muy duro y cansa y es agotador, sobre todo también por lo que sé, cómo esta guerra tiene reacciones en todo el mundo, ¿no? A nivel en general. Pero repito, yo intento
y mientras me dejen lo voy a seguir haciendo, informando, y eso sí que puede ser que a veces me critiquen del lado, diríamos, pro-israelí o del lado pro-palestino. Uno me acuerdo que hace un año me escribió algo así como, no te preocupes, estamos intentando que te quedes sin trabajo. Entonces, cada vez que pienso en estas personas, me da motivación para seguir. Es decir, cuando a veces estoy un poco ya harto y cansado, lo que pienso es en esas personas y digo, bueno, para no hacerles el favor, voy a seguir trabajando. Si todos te critican es porque estás haciendo bien las cosas, pero quiero ir a esto que dijiste, tal vez porque en la tarea periodística, dijiste, medios árabes señalan que Israel bombardea a Siria para producir un caos. Medios israelíes, Israel ataca en Siria para proteger a la población drusa. ¿Cómo se hace para tratar entre estas dos realidades, dos narrativas, encontrar, si es posible, verdad en un mundo de tantas mentiras y en un lugar particularmente del mundo donde muchos mienten, especialidad de la casa, por decirlo así, en el Medio Oriente y los actores externos con sus intereses? ¿Cómo se hace para descubrir algo de verdad? A ver, estamos ya un poco entrando en la clase de una charla periodística, pero cuando, por ejemplo, se dice que Israel ataca Siria, no es mentira, es verdad. Israel ha atacado Siria, incluso ha atacado Damasco. Te digo más, en Israel no todos están de acuerdo con que Israel atacara Damasco. Es decir, en Israel están de acuerdo con que hubiera una intervención militar para defender a los drusos, que son hermanos de los drusos israelíes. Como sabes, es una minoría aquí en Israel muy respetada, con muchas simpatías, sobre todo por el tema de que van al ejército y tienen aquí lo que se llama una alianza de sangre con los judíos desde 48. Pero muchos piensan que a lo mejor atacar o cerca del Palacio Presidencial o, como tú decías, el Ministerio de Defensa, cuartel militar en Damasco, es un paso más allá y quizá responde más a la política actual de personajes como el ministro de Defensa, Israel Katz, que no a la política de defender 100% los rusos. De hecho, te puedo contar, y tú lo sabes, que en Estados Unidos eso no gustó mucho y Estados Unidos intentó y pidió a Israel cesar los ataques cuando atacaron Damasco, porque para ellos Shara, pese a todo su pasado yihadista, es una opción de futuro para reconstruir Siria. Así que yo creo que la base, y no quiero hacer aquí, digamos, dar aquí consejos o algo así, porque no es mi caso, pero yo creo que la base es separar claramente en las crónicas de diarios, de prensa, televisión, radio, por supuesto en las webs, separar claramente lo que es información y opinión. Es decir, yo creo que el lector, el espectador y el oyente debe recibir la información lo más frío posible, la información más, por supuesto, de forma brillante o de forma entretenida y que pueda ser agradable para leer o escuchar o ver, pero diríamos dar solo los hechos, los datos, las versiones, entrevistas, etcétera, etcétera, y fechas, pero no ahí opinar y no, por ejemplo, opinar tomando la posición de uno u otro lado. Un artículo de opinión, aunque sea súper injusto, es opinión. Y una persona cuando lo lee, una columna de opinión, sabe que es la firma de la persona, que él lo escribe según la agenda y no según los hechos. Yo creo que la base es basarse básicamente en los datos, en los hechos, y luego ya cada uno, que ya es mayorcito, puede interpretar si quién tiene razón, quién, por ejemplo, está de acuerdo o no con lo que hace uno y otro, teniendo en cuenta que Israel, y eso está claro, está en una situación, una realidad política interna y externa a nivel regional de siempre y ahora mucho más, que es muy difícil que tome una decisión que diga, ¡ay, qué bien! Es decir, Israel, como dijo una vez un primer ministro israelí, siempre tiene que tomar una decisión entre una decisión una decisión mala y una menos mala. Y ahí hay que tratar de verlo, pero a nivel periodístico, repito y acabo, es básicamente, yo creo que un periodista debe informar en sus trabajos de los hechos con todas las versiones y luego ya entraríamos en un debate que es apasionante, que yo creo que debería tocarse a un momento, que es si ese periodista puede dar toda su agenda personal y militante en las redes sociales
y si eso afecta o no a su trabajo. La verdad que lo único que estoy seguro es que nunca te va a faltar trabajo en ese lugar del mundo. Y lo que has dicho, ¿no? Claro, también una de las complejidades es la superposición de hechos. Porque te voy a contar un ejemplo hace unos minutos. Cuando mostraban el ataque en Damasco anoche en la televisión pública acá, decían, y esto en paralelo al juicio que tiene el primer ministro Netanyahu, e interpretaba directamente el periodista, bueno, muchos dicen que es para distraer la atención del juicio del primer ministro. Digo, ya con todo eso te puedes imaginar algo de todo lo que pasa todos los días. Ahora agregar, y en este momento, el ataque a esta iglesia en Gaza, que quiero preguntarte un minuto, hay 4 muertos, hay 7 heridos, ya todo el mundo está sensibilizado a través de lo que es esto. ¿Qué se sabe, Sal, de esto? Y recuerden, el libro, porque de ahí arrancamos, Descifrando Israel, está intentando, Sal de Mergui hace años y va a seguir por muchos más, descifrar Israel y esa región. A ver, ¿qué sabes de Gaza, Sal? Bueno, en primer lugar, decirte que siguen las conversaciones de tregua en la ciudad de Doha, pero básicamente es en la presión de Estados Unidos y el diálogo entre Estados Unidos, por un lado, con Qatar y por otro, por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. De esas decisiones, esas conversaciones en Washington, Doha, Jerusalén, se decidirá qué pasará finalmente. Yo creo, quizás sea una voluntad o un deseo, pero creo que habrá un acuerdo próximo, un acuerdo, una tregua de 60 días. Espero que sea en las próximas 1 o 2 semanas. Luego veremos si esa tregua se convierte o no en una tregua definitiva. También depende a nivel político de Netanyahu y de Israel. Como sabes, que tras la marcha de los partidos Haredim ahora mismo. A nivel militar o de información, efectivamente Israel está haciendo unos ataques cada vez mayores en los últimos días y también tu información es que, según las informaciones que llegaron de esta mañana desde Gaza, uno de los ataques alcanzó la zona o una iglesia, la única iglesia que existe realmente en Gaza activa, donde el párroco argentino estaba, y eso todo el mundo se destaca, siempre en contacto estaba con el Papa Francisco en su momento, y por supuesto una condena de muchos países, por ejemplo de Italia, cuya primera ministra italiana lo ha criticado y condenado. La reacción, ahora mismo al principio se hablaba de 2 mujeres muertas, luego el párroco afirmó que no habían muertes, pero sí que al parecer hay víctimas mortales, hay que verlo ahora, pero evidentemente es un elemento más para la crítica a Israel. ¿Israel qué dice? Pues Israel acaba de hacer un comunicado del Ministerio de Exteriores diciendo que lamenta profundamente lo que el ataque o los daños sufridos en la iglesia y las posibles muertes que han habido o heridos, y que dice que lamenta y que más o menos diríamos que pide perdón o que eso evidentemente dice que no ha sido intencionado, pero ya básicamente ya tú sabes que ya para muchos es un ataque intencionado, ¿no? Para muchos ya es un ataque intencionado de Israel contra una iglesia en Gaza, y veremos cuál es la respuesta seguramente del Vaticano y también de otros países, porque hay que tener en cuenta también que en los últimos meses hemos visto que muchos sectores que han sido hasta ahora muy pro-israelíes han reducido su apoyo a Israel ante la continuación de esta guerra, y hechos como los de hoy en la iglesia, por supuesto, que van a afectar. Y eso básicamente es lo que explico en el libro, que en el último apéndice, es un apéndice que escribí en enero y febrero, y ahí sí que explico un poco cómo ha habido el cambio de Israel en este último año, un cambio en Gaza, en Israel, en el Oriente Próximo, Oriente Medio, como quieras llamarlo. Pero básicamente creo que mi libro, y ya sé que no soy objetivo, pero mi libro es una radiografía bastante profunda de Israel desde dentro, ya sean desde los asentamientos kibutzim, el high-tech, la fórmula de éxito del high-tech, un capítulo apasionante del Mossad, del ejército, de las mujeres, del holocausto en Israel, la influencia de la Shoah en Israel aún en día, por supuesto, y básicamente, como decía al principio, este país es la tierra prometida de más allá de que sus luces y sombras, que las cuento. Este país, y esto lo he visto con más de 100 entrevistas para este libro, este país es una tierra prometida de los contrastes. Es algo realmente que hay en muy pocos lugares en el mundo, donde en tan poco espacio
de tiempo y de geografía puedes ver tantos orígenes, tantas ideas y tantas, diríamos, opiniones como pasa aquí. Sin duda, Salemergui eligió un buen lugar para ser periodista, Descifrando Israel, este libro seguro apasionante para tratar de tener algunas claves más de esto que siempre está en desarrollo, como él decía, luces y sombras, contradicciones, ahí de todo, no falta nada. Sal, gracias y felicitaciones por el libro, que mucha gente lo pueda leer, disfrutar en términos de conocer un poco más, y te puedo casi asegurar que para el próximo verano, dijiste enero, febrero, ya puedes volver a escribir algunos otros capítulos. Yo espero antes y te confirmo, te revelo uno de mis sueños y espero que pueda ocurrir lo que alguien, digamos, recoja el guante y me gustaría realmente poder presentar o charlar sobre Israel, presentar el libro en Buenos Aires, que es una ciudad que nunca he estado, que hablo mucho de Buenos Aires, que nunca he estado. De hecho, es una tontería, pero mi abuela vivía en la calle Buenos Aires de Barcelona, así que sería como cerrar el círculo, ir a esa ciudad tan grande y tan agradable. Recojo el guante contándote solamente que hace muy poco hemos traído a Enrique Zimmerman y a Nirito Fir y que los traemos nuevamente ahora en agosto. Después te voy a contar detalles. Hay mucho para hacer y recojo el guante porque es muy importante que periodistas que, como dijiste, todos hablan mal, quiere decir que algo está haciendo bien, nos muestren esa realidad que tiene tantas diversidades y contrastes y que de la cual todos hablan, pero muy pocos conocen realmente los detalles. Gracias y mejores noticias pronto. Ojalá. Saludos. Chao. Sale Mergui, Descifrando Israel, porque esto también es entender un poquito y no quedarnos simplemente en la fotografía del momento que muchas veces no explica.